Hi everyone, Robert Skidelsky. Hola a todos, hoy nos acompaña Lord Robert Skidelsky, profesor emérito de Economía Política, autor y también miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido. Es un gran privilegio hablar con usted. He leído su trabajo, he visto sus entrevistas, así que es maravilloso finalmente hablar con usted. Es un placer estar en su programa. Bueno, quería comenzar con las políticas británicas hacia Ucrania, porque gran parte de Europa ha sido bastante hostil a la diplomacia, y de hecho, parece favorecer la búsqueda de la victoria. Pero esto ha estado ocurriendo durante más de 3 años, y me preguntaba, ¿cómo estás interpretando la situación en Gran Bretaña? ¿Cuál es la aversión a seguir un camino diplomático? ¿Y por qué parece que estamos tan convencidos de que esta guerra debe ganarse? Bueno, quiero decir, ese es un punto excelente. Desde el principio, fue gloria a Ucrania, y tiene que haber una victoria ucraniana, y no hay posibilidad de hablar o negociar la paz, excepto en los términos ucranianos. Y creo que esa sigue siendo la opinión. Quiero decir, creo que han abandonado el discurso de la victoria, pero la paz tiene que ser en términos ucranianos. Y por lo tanto, creo que por términos ucranianos, eso necesariamente significa, creo, terms inaceptables para Rusia. Entonces saben que hay algún acuerdo sobre algo, pero básicamente es inaceptable para Rusia. Al adoptar esa posición, lo que están diciendo es que no quieren que esta guerra termine. Lo que realmente están haciendo es poner obstáculos en el camino de los esfuerzos para terminar la guerra mediante un acuerdo entre Rusia y América. Creo que ese es el juego que se está llevando a cabo en este momento. Están obstruyendo las conversaciones de paz, porque en realidad no quieren que la guerra termine, excepto en los términos de Ucrania. Bueno, he visto muchas de estas narrativas, y como supongo, tienen un desenlace muy desafortunado. Es decir, antes de la invasión rusa, cuando decimos que no hay garantías de seguridad, de alguna manera dejó al ejército como la opción preferible para los rusos. Y también, cuando decimos que no habrá paz antes de que los rusos se retiren, efectivamente significa que no habrá paz. Y lo mismo ocurre cuando prometes que obtendrán la membresía de la OTAN después de la guerra. Estamos señalando a los rusos que tienen que anexar todos los territorios, que no quieres que terminen en manos de la OTAN. Así que creo que mucho de lo que decimos suena bien, pero termina con terribles consecuencias. ¿Pero ves esto como una estrategia deliberada para prolongar la guerra? Nunca sabes realmente cuánto es deliberado y cuánto es estupidez. Y a menudo es difícil distinguirlo. Hay una narrativa, y la gente está acostumbrada a ella. La aprenden de memoria. Por lo tanto, cuando los eventos reales van en una dirección diferente, no saben muy bien cómo cambiar su narrativa. Siguen adelante realmente como, ya sabes, gallinas sin cabeza. Siguen haciendo lo mismo. Y así es una mezcla de los dos. Pero indudablemente, quiero decir, piensa en esto, la idea de la coalición de los dispuestos, enviando tropas de Gran Bretaña, Francia, tal vez Polonia, pero de todos modos, algunos otros países escandinavos, tal vez para vigilar el alto el fuego, cuando Rusia ha dicho interminablemente que no queremos a la OTAN cerca de Ucrania. Ahora, eso está preparado para ser rechazado, ¿no es así? Quiero decir, no puedo creer que lo hayan planteado en serio. ¿Estaban deliberadamente intentando sabotear las conversaciones? ¿O estaban desesperadamente tratando de hacer que Europa fuera relevante para lo que estaba sucediendo sin abandonar del todo sus posiciones anteriores? Es difícil saber qué pasa por su mente. Nuevamente, debemos intensificar las sanciones. Debemos confiscar los activos rusos congelados, lo cual Gran Bretaña y Francia quieren hacer. Está siendo resistido por uno o dos otros. Esos 200.000 millones de activos. Ahora, esos son actos de guerra, no son actos de diplomacia. Entonces, ¿qué opinas de esto? Tú eliges.
Creo que es deliberado. Creo que es un intento deliberado de sabotear cualquier posibilidad de que las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia puedan tener éxito. American-Russian negotiations might be successful. Sí, nuestros líderes políticos en este país hacen lo mismo. Dicen, bueno, puede que tengamos que enviar fuerzas de paz a Ucrania para contribuir a la paz, pero lo que realmente significa es sabotear la paz, porque no puede haber negociaciones ni paz si la amenaza de introducir soldados de países de la OTAN en Ucrania se cierne sobre ellos. The words people use are terribly important. Las palabras que la gente usa son terriblemente importantes. Quiero decir, uno tiene que ir más allá de ellas, porque por supuesto, todos queremos la paz. Todos queremos la paz, y cuanto antes mejor. Pero tenemos que tener una paz que deje el estatus de los 4 oblasts de habla rusa algo indeterminado, que todavía proporcione un papel para la OTAN, que aún, de alguna manera, exija que Rusia pague reparaciones. ¿Y qué hay de llevar al gobierno ruso a juicio en la Corte Internacional por crímenes de guerra? Bueno, eso no lo hemos sacado del todo de nuestras cabezas. Pero ya ves, ¿cuál es la posición? Quiero decir, me parece que no han dicho, vamos a apoyar los esfuerzos de Trump. Ciertamente, intentar mejorarlos, pero ser constructivos de esa manera. En cambio, es una estrategia diferente la que están siguiendo. Instead, it's a different strategy they're pursuing. ¿Cuál es esta estrategia? Porque creo que ahora hay un reconocimiento creciente de que estamos perdiendo esta guerra. Y si no podemos ganar y vemos que los ucranianos están perdiendo más hombres cada día, más territorio, más equipo, que no se puede reemplazar, especialmente ahora que los estadounidenses se están retirando, ¿cuál es exactamente la estrategia? ¿Cuál es la coalición de los dispuestos? Un término desafortunado, añadiría. ¿Cuáles son los posibles objetivos? ¿O es esto solo una autoilusión en este punto? Bueno, no está claro cuáles son los objetivos. Hay una ola de rusofobia, y si lees a los comentaristas principales, ¿qué? What is at stake is the future of Europe. Lo que está en juego es el futuro de Europa. Rusia es una potencia expansionista. No es solo que quiera recrear el antiguo imperio que la rodea, sino que iría más allá si se le permitiera. Así que esta es una batalla por Europa, pero es una batalla muy extraña por Europa, porque es una batalla por Europa hasta la última gota de sangre ucraniana. Así que Ucrania en realidad no es el actor principal, en cierto modo, en esta gran narrativa. Es simplemente, se podría decir, casi una víctima sacrificial, pero la trama principal es la trama antirrusa. Y Rusia es un peligro, es una autocracia. Las autocracias son agresivas, y nosotros, las democracias, tenemos que resistirlas. Ucrania resulta ser el punto particular en el que hay cierta resistencia, pero podría ser Moldavia, podría ser Georgia, podría ser Estonia. Moldova, it could be Georgia, it could be Estonia. So if you think of it in those terms, if that's your... Entonces, si lo piensas en esos términos, si esa es tu visión de la situación, entonces quiero decir, la estrategia es simplemente resistir en cualquier punto en el que este oso ruso intente atacarte. No creo que sea algo más sofisticado que eso. Debo decir, por cierto, en mi opinión y la de muchos expertos, esto no es de lo que se trata Rusia. Quiero decir, me parece que Rusia siempre ha querido vecinos débiles. Históricamente, remontándonos al siglo XIX, ahora los llamamos tal vez estados tapón o algo así, pero no ha querido conquistar, ya sabes, Europa. Incluso una gran parte de Europa no ha querido hacer eso. Así que creo que la estrategia, en la medida en que sea resistir la ofensiva rusa, está equivocada y detiene las verdaderas posibilidades de paz. Walter Lippmann escribió hace un siglo sobre la propaganda que en términos de presentar el mundo como una lucha entre el bien y el mal, tenía el efecto positivo de movilizar al público o conseguir su consentimiento para la guerra. Pero dijo que la desventaja era que se volvía imposible alcanzar una paz viable, porque si piensas que estás en una lucha del bien contra el mal, el compromiso se convierte en apaciguamiento.
No smo stepucho para otec, hablamos hoy. which sounds very much like the way we speak today. And that, of course, is one of the weaknesses of democracy. Y eso, por supuesto, es una de las debilidades de la democracia. Una vez que las democracias aceptan un cierto tipo de narrativa, se convierte en una cruzada moral, y es muy difícil detenerlas. Aquí hay una buena cita, si me permite, de 1836. En 1836, John Stuart Mill afirmó en un ensayo que el gobierno se había enamorado de la enfermedad epidémica de la rusofobia, un pánico irracional que había desencadenado un aumento innecesario en el gasto en defensa. Así es como funciona. Tienes la rusofobia. Están a punto de venir. You have the Russophobia. They're about to come. Therefore, that enables you to get higher defense. Por lo tanto, eso te permite obtener un mayor gasto en defensa a través del Parlamento, en este caso. Toda la izquierda y la derecha pueden unirse en esto. Existe esta amenaza externa. Tenemos que gastar más en defensa. En ese punto, izquierda y derecha pueden estar en completo acuerdo, porque es un asunto de seguridad nacional. Una de mis ideas es que vamos a tener lo que ahora se llama keynesianismo militar, llegando a Europa Occidental a medida que liberan y aflojan las reglas fiscales. Ya lo han hecho en Alemania para expandirse defensivamente. ¿Para enfrentar qué? La amenaza de Rusia. To meet what? To meet what? The threat of Russia. Well, in the 1830s, you also had Richard Cobden. Bueno, en la década de 1830 también tenías a Richard Cobden en Gran Bretaña, quien publicó el panfleto sobre la rusofobia. Y esa fue la misma advertencia de que sí, tenemos preocupaciones legítimas de seguridad sobre Rusia. Pero él dijo que este miedo y odio desenfrenado e irracional hacia Rusia llevó a un mal gasto y también a políticas que no eran ideales. En otras palabras, malas para Gran Bretaña. Pero hoy en día, quizás lo llamarían un títere de Putin. Sí, Daisy would be called a puppet of Putin, perhaps. Yeah. But you see, also in the Cold War, Sí, there was the same. pero ves, también en la Guerra Fría estaba Rusia siendo el gran enemigo, queriendo conquistar Europa y dominar el mundo de alguna manera. Pero de hecho, mucho del trabajo reciente sobre la Guerra Fría dice que esta no era realmente la intención de Stalin. Ciertamente quería grandes zonas de amortiguamiento, pero en realidad no estaba interesado en apoderarse del resto de Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, y así sucesivamente. Y así de nuevo, lo que tenías era este argumento para el gasto militar basado en la amenaza rusa. Y esto llevó incluso a Eisenhower en 1961 a advertir contra el complejo militar industrial que estaba teniendo demasiada influencia en la política. Was, having much too much influence on policy. So, entonces, ¿cuáles son las fuentes? ¿Por qué comenzó esta guerra? ¿Qué ha desencadenado esta guerra? Y también, ¿cuáles son los objetivos rusos? what are the Russian objectives? Well, I think Russia. Bueno, creo que Rusia, desde la caída de la Unión Soviética, ha objetado la expansión hacia el este de la OTAN. Creo que esa ha sido una línea consistente. Y dicen que a Gorbachev se le prometió ni una pulgada más hacia el este cuando acordó la reunificación de Alemania. Creo que todo eso está bastante bien establecido. Pero, ¿por qué finalmente tomaron acción militar? Por cierto, creo que la operación militar fue profundamente equivocada por parte de Putin. Fue mal calculada. Creo que pensaron que podrían ganar o lograr sus objetivos muy rápidamente antes de que hubiera que preocuparse por cualquier repercusión global real. Creo que eso fue un error. Subestimaron la magnitud de la resistencia ucraniana, así que fue mal calculado. Y uno de los resultados fue 2 miembros adicionales de la OTAN. Así que ya sabes, la política no fue la correcta. So, the policy wasn't right, but what started it, I think. Pero lo que lo inició, creo, lo que lo llevó al momento de la invasión, fueron los eventos de 2014 en Ucrania. Creo que los rusos siempre, hasta entonces, desde 1990 hasta 2014, básicamente habían podido manipular la política interna ucraniana para que fuera un vecino débil. Y luego tienes este levantamiento de Maidan en 2014. Fue eso, un levantamiento popular genuino contra Yanukovych, quien era el presidente en ese momento, o fue un evento manipulado por la CIA. Y los rusos, por supuesto, creen que fue completamente un evento manipulado por la CIA, que era parte de la expansión hacia el este de la OTAN.
eliminas cualquier fuerza prorrusa dentro de Ucrania y luego Ucrania simplemente se une a la OTAN en algún momento en el futuro. Creo que esa es la interpretación rusa de lo que estaba sucediendo. I think that's the Russian interpretation of what was happening, and so that led to the first attack. Y eso llevó al primer ataque, que fue la toma de Crimea en 2014. Pero luego, lo que los rusos vieron como la negativa de Zelensky a implementar Minsk II, que era establecer arreglos de autogobierno adecuados para las 4 provincias rusas, y su rechazo a eso, y parece, en su opinión, su intento de desrusificar esas áreas. Esos elementos luego llevaron a la invasión real. Creo que hay algo en la narrativa rusa. Quiero decir, ¿por qué no debería ser así? Quiero decir, los rusos querían rusificar Ucrania en todas las veces que estuvieron allí, ya sabes. Y ahora Ucrania quiere ucranianizar Ucrania. Y no creo que tengas que postular que son nazis, lo cual creo que es, ya sabes, bastante absurdo y una mentira inverosímil. Pero quieren crear una Ucrania ucraniana. But they want to create a Ukrainian Ukraine, and there happen to be quite a lot of Russians there. So Y resultó que había bastantes rusos allí. Así que o los rusos se van a alguna parte de Rusia, o los ucranianos intentan, ya sabes, convertirlos en ucranianos. Y así creo que ese fue el origen. No creo que hubiera ningún intento serio de restaurar el Imperio ruso o la Unión Soviética. Estas eran ideas, sí, y si existieran las oportunidades podrían pensar en hacerlo. Pero no era un proyecto. Creo que el proyecto era detener a la OTAN en Ucrania. I think the project was to stop NATO in Ukraine. Yeah, well, it's until 2014. Bueno, hasta 2014, solo el 20% de los ucranianos quería unirse a la OTAN. De hecho, para los servicios de seguridad ucranianos, su principal socio era Rusia. También vimos en las encuestas que si los ucranianos tenían que elegir un socio extranjero, Rusia era el preferido. Sin embargo, hace un año, el New York Times publicó un artículo afirmando que el primer día después de la caída de Yanukovych, el nuevo jefe de inteligencia de Ucrania entró en la oficina y lo primero que hizo fue levantar el teléfono para llamar a la CIA y al MI6 para formar una asociación trilateral contra Rusia. Así que parece, y también se confirmó, que esto fue en gran medida lo que desencadenó o creó preocupaciones muy profundas en Rusia, que esto no se trataba meramente de aspirar a avanzar en la democracia de Ucrania. Yeah. But, Well, you see, I mean, I think Quiero decir, creo que los rusos no van a... Una de las cosas que he dicho interminablemente es que esto no es una victoria total rusa, de ninguna manera. Quiero decir, es una victoria considerable para Ucrania. En primer lugar, su resistencia ha sido muy, muy notable. Y en segundo lugar, ha convertido a la mayor parte de Ucrania en antirrusa. Quiero decir, ya sabes, informas del hallazgo anterior de que veían a Rusia como un socio. Pero si bombardeas un país hasta hacerlo añicos durante 3 años, no te van a considerar un amigo. Por supuesto que no. Quiero decir, lo que Rusia ha logrado realmente es la creación de una Ucrania verdaderamente independiente. Y deberíamos reconocer eso cuando decimos, oh, no debemos dejar que Rusia se salga con la suya. Rusia no se ha salido con la suya. when we say, oh, we mustn't let Russia get away with it, Russia hasn't got away with it. Oh, I think that's a good point. Yeah, they say nations are born in wars. Oh, and I think creo que ese es un buen this is to a punto. large extent Sí, true here. dicen que las naciones nacen en guerras, y creo que esto es en gran medida cierto aquí también. Y si hicieras estas encuestas hoy sobre la OTAN, definitivamente no se ven como en 2014. Y creo que este ha sido un punto clave. Uno de los errores de cálculo, o errores, como dijiste. También mencionaste un error de cálculo que los rusos pensaron que iban a entrar y resolver esto muy rápidamente en 2022. Pero creo que los rusos también reconocen esto en este punto, que fue un error de cálculo, porque el primer día después de la invasión, el propio Zelensky confirmó que los rusos lo habían contactado el primer día de la invasión para comenzar negociaciones sobre la neutralidad, pero eso nunca sucedió. Pensaron que él aceptaría esto. Pero, ¿qué opinas del argumento de que nuevamente los mediadores israelíes y turcos dijeron que fue Boris Johnson, representando también a Estados Unidos y Reino Unido, quien intervino y presionó para abandonar las conversaciones de Estambul? Who came in and put the pressure on abandoning the Istanbul talks? I think there's a lot in that. I don't know how. There were Creo que hay mucho en eso. No sé cómo,
Todavía había algunos temas por negociar, pero las negociaciones en Ankara habían llegado a un punto en el que habrían ido directamente a la cima para resolver los detalles finales, si eso fuera posible. Y luego hay mucha evidencia de que cuando Boris Johnson, el primer ministro británico, fue a Kiev el 6 de abril de 2022, vio a Zelensky y le dijo: mira, puedes hacer la paz si quieres, pero no necesariamente vamos a respaldar la paz que hagas. Y si no haces la paz, seguiremos suministrándote las armas de resistencia. Ahora, hay mucha evidencia. Ahora la gente dice: bueno, ¿cómo pudo Boris Johnson si no tenía ningún papel particular? Pero la promesa de que la OTAN seguiría suministrando armas a Ucrania fue un incentivo muy poderoso para no hacer la paz en ese momento. Porque en ese momento había una especie de equilibrio casi. Rusia no había logrado realmente sus objetivos, pero no iba a avanzar más inmediatamente. Así que había una oportunidad, un punto de equilibrio en la situación militar en ese momento, cuando se podía haber visto que podrían haber llegado a un acuerdo. Luego ese equilibrio desapareció. Los ucranianos empezaron a ganar terreno y perdieron interés. Y luego, por supuesto, la idea de la paz comenzó de nuevo en 2024 debido a un estancamiento en el campo de batalla. La paz, cuando está caliente y fría, depende enormemente de lo que está sucediendo en el terreno y de quién piensa que está obteniendo un mejor trato. Estoy seguro de que los rusos están retrasando un poco el proceso de paz ahora, no demasiado, para ganar tanto terreno como puedan antes de que se firme el alto el fuego. Creo que probablemente tienes mucha razón en esto. Pero también creo que esta es la narrativa cuando decimos que suministrar las armas es lo pro-Ucrania y lo que se debe hacer para apoyar. Creo que oponerse a ello sería de facto tomar el lado de Rusia. Pero creo que la gente pasa por alto el hecho de que suministrar las armas era exactamente el propósito de evitar un acuerdo diplomático. Y dado que ahora vemos la destrucción total, la devastación que se ha impuesto a Ucrania, tiendo a cuestionar toda la idea de que esto fue pro-Ucrania desde el principio. Esto ha sido devastador en lugar de lo que podrían haber logrado en una negociación en Estambul, por supuesto, donde los rusos se habrían retirado a cambio de la neutralidad. Sí, quiero decir, ese fue un momento clave en febrero, marzo de 2022. He escrito sobre ello y lo he llamado la paz perdida. Y creo que mucha gente está de acuerdo con esa visión, que hubo una oportunidad perdida allí. Y ahora quiero decir, ¿por qué en este momento decir, miren, en el momento en que la diplomacia es posible de nuevo, ¿por qué decir, vamos a congelar, no congelar, sino usar confiscar? 200.000 millones de dólares en activos rusos. Quiero decir, eso no es un enfoque de paz, eso es intensificar la guerra. Quiero decir, las sanciones son armas de guerra. Eran ideales para países que querían mostrar una gran cantidad de indignación moral sin tener que luchar. Pero toda la evidencia es que no han funcionado. Muy raramente han funcionado a menos que sea en conjunto con una lucha real. Y además, han fortalecido la economía rusa. Las sanciones económicas han creado una economía de guerra rusa. Ahora, Itatsri fundorda calculet pactu Occident. Now there's a profound miscalculation on the West's part. Es difícil ignorar cómo han fracasado las sanciones. De todos modos, muchas gracias.